Paz a vosotros, amados hermanos. Hoy iniciaremos contando la historia de los orígenes de la Iglesia de Dios, ubicado en el norte del Estado de México, en Islahuaca, Estado de México, México. Nos encontramos con nuestro hermano diácono Vicente Ángeles. Él nos contará su historia, hermanos, de cómo, como uno de los fundadores de la Iglesia de Dios en este lugar, cómo llegó, cómo fueron sus inicios, cómo fue su conversión, y él nos dirá, hermanos, los datos que vivió en aquellos inicios de la Iglesia de Dios. Con nosotros nuestro hermano Vicente, diácono de la Iglesia. ¿Puede usted, hermano Vicente, iniciar con su testimonio? Sí, hermano. Yo puedo dar un pequeño testimonio al inicio de mi conversión. Allá por el año 1962, pues era un incrédulo, totalmente. Pero de allí, ¿cómo fui convertido en la palabra de Dios por causa de un decaimiento de enfermedad? Y pues de allí, el finado, que es mi tío Gregorio, él ya conocía la palabra de Dios, no mucho, no por ciento, muy por ciento, más o menos a medio camino, él ya conocía la palabra de Dios. Y de allí él me convenció de que yo iba a creer para que yo me sanara de mi enfermedad, que había yo decaído en aquel entonces. Y de allí pues me convenció un poco, y más tarde pues poco a poco fuimos convencidos a nuestra familia, porque a nuestra familia, a mi esposa, era muy duramente para creerse la palabra de nuestro Dios, y así también la esposa del finado tío Gregorio, duramente su esposa, hasta quería pues divorciarse, ¿no? Por causa de la palabra de nuestro Dios. Pero a través del tiempo, ella se convenció, y así, de allí no me acuerdo cómo fue de que nuestro hermano Paulino se convirtió, pero ya cuando me acuerdo ya estaba con nosotros, y con unos hermanos que también se llaman ángeles, aquellos, Gerardo, Faustino, uno de sus hermanos, carnal de ellos. Y ya se convencieron también su familia de ellos, porque ahora sí, bien sabemos que la palabra de Dios es muy duro para creer. Ahora sí la familia, ya sea nuestra esposa en aquel entonces, no se convencía a la esposa. Y ahí los hermanos también trabajaron para convencer ahora sus esposas, ¿no? Y de allí ya tuvimos una pequeña reunión que fue toda la familia de ellos, familia del hermano Paulino, familia de los hermanos Gerardo, entonces aquí la familia nuestra, yo y mi tío, ya pues nos pusimos de acuerdo de que íbamos a hacer un pequeño culto una noche. Creo que nos acordamos de ese día, fue un día, creo, antes de la Navidad, ¿no? Porque era frecuentemente aquellos donde íbamos a reunir con ellos, pues eran Bautista, Pentecostés, y también pudimos agarrar una pequeña reunión con nuestra familia. Ya nos pusimos de acuerdo de que íbamos a ir así en esa reunión, porque no estaba bien, como estábamos esparcidos, unos acá y otro allá, no estábamos bien, pensamos muy bien, vamos a hacer una reunión a todos mis hermanos, ustedes convence a tus esposas, convence a todos sus hijos para que tal día vamos a hacer una reunión para alabar y glorificar en el nombre de nuestro Dios. Y así venimos, ahora sí, pasó como años eso, pasó años. ¿Y dónde empezaron como Iglesia de Dios? ¿En dónde lo hicieron? ¿En una casa? Sí, ya de allí, en esa reunión, ya nos pusimos de acuerdo porque el finado mi tío Gregorio tenía un cuarto, como de 8 metros por 4 de ancho, y ya de allí lo escogimos y pues, y ya él nos dice, aquí vamos a hacer nuestra reunión y vamos a alabar a nuestro Dios. Y así lo hicimos, ya hicimos esa reunión un día, pero eso no me acuerdo qué día, pero fue el mes de diciembre. Y de allí ya alabábamos a Dios, ya predicábamos a Dios. El que era cabeza era el finado mi tío Gregorio y Gerardo. Esos dos eran la cabeza, que ellos conocían un poco más la palabra de Dios, y ellos son los que predicaban. Y bueno, alabábamos allí. Pero yo creo que, no me acuerdo si el hermano Natalio ya estaba con nosotros, pero de allí no tardó. Llega su papá del hermano Natalio. Él había escuchado de que nosotros habíamos tenido reunión, también alabábamos a Dios, queríamos a nuestro Dios en aquel entonces, y él llega, ¿no? Bueno, Lucio Ángeles. Ya él llega, él nos predica por medio ya hablaba de los 10 mandamientos, hermano, pues, ¿verdad? Nosotros no conocíamos, ahora sí conocíamos, así la palabra de nuestro Dios, pero los 10 mandamientos que él vino a dejarnos a nosotros, fue el que nos trajo la Iglesia de Dios aquí en ese lugar allí donde estábamos reunidos en aquel entonces. Y de allí,
fue que ahí iban creciendo poco a poco. Ah, y también el hermano nos vino a desanimar, porque como que no estábamos convencidos ahora sí de los mandamientos de nuestro Dios. No estábamos, y pues nos desanimó, no mucho, pero ya nosotros también pudimos pensar si que dónde vamos a ir con él o con donde hemos ya reunido con los demás y bueno, y ya de allí pues nos pudimos pensar muy bien. Bueno, pues el hermano, él habla de los 10 mandamientos y eso es lo que habla la palabra de nuestro Dios y eso es lo que habla las Santas Escrituras y yo creo que vamos a, vamos a tratar de unir con él. Ya, pues ya con él, ya hacíamos los servicios, creo, día sábado. Y ahí empezamos. De ahí empezamos, pues ahí vamos bien tranquilo, ¿no? Ya juntábamos diezmos y ofrendas, algo de cooperación que pues, pensábamos ya para construir un templo más grande. ¿Y ahí donde se reunían, cómo era? Eh, Era de adobe y tierra firme en el piso. Era una casa de 8 metros de largo por 4 de ancho. Ahí Con teja. no me acuerdo, ¿Asbesto, teja? no me acuerdo qué techo tenía ese, pero creo que mitad de teja y la mitad de asbesto o algo así. Sí. ¿Las bancas? O una tabla y adobe. Y eso es lo que hacíamos ahora sí, asiento, ¿no? Y de ahí pues ya fuimos crecido poco a poco. Ya juntamos algo de ofrenda y creo que diezmo no juntábamos en aquel entonces. Pequeña ofrenda que ya juntaba en aquel entonces. Y pues ahí vimos que ya íbamos más o menos en ese medio camino ahora sí, en la iglesia de Dios, porque ya habíamos convertido ya con él, que el hermano Lucio, aunque se había traído, ¿no? Estábamos ya bien. Ya empezamos a comprar un poco de material, piedras y talicón, pues con el número que estábamos, un número aquellos y acá, número y con los hermanos Cruces, también un número allí, y estaba, ¿se acuerda? El hermano Lonquino, Genaro, ¿se acuerda usted? Sí, Ya estaba con nosotros. Pues ya era un número, más o menos. También, Los hermanos Morales, ya estábamos, sí, con ellos. Y, Antonino. bueno, ese era muy poco, venía ese. Siempre él hablaba cuando se reunía ofrenda y diezmo. ¿Y tío Rómulo? No voy a dar mi dinero a los hermanos. ¿Y tío Rómulo? Él también era muy dudoso ese hermano, igual como Antonio, era muy dudoso. Pero los que estaban un poco firmes, los Morales, así no me acuerdo, así con los hermanos Bartolo. Bueno, Cirilo, hermano ellos Sotero. sí, estaban con nosotros. Y ya éramos un número, más o menos como 15 cabezas, algo así. Pues empezamos a hablar algo de la construcción de un templo, ¿no? Ya le comenté eso, compramos tabicón, piedras, y ya empezamos allí a buscar albañiles y empezamos la construcción de este templo. Y antes de eso, este templo que está ahorita. Antes de eso decía que vino a bautizarlos un hermano. ¿Quién fue el hermano que los bautizó? Pues eso ya habían pasado 2 años, creo, 3, no me acuerdo exactamente. Se vino los hermanos Becerriles. El hermano Alberto y el hermano Carlos. Carlos, sí, eran 3 ellos, ¿no? ¿Cómo se llama su hijo? Hermano Alberto García, Carlos García Becerril y Rubén García. Esos, los 3 son los que vinieron a bautizarnos a nosotros en aquel entonces. Pero el número que fuimos bautizados no me acuerdo exactamente, pero sí fuimos un número de mi tío Gregorio, pues son 2, él y su esposa, y yo con mi esposa, el hermano Paulino también con su esposa. Creo que los hermanos allí, los hermanos Gerardo también con su esposa. Fuimos bautizados un número con más de 10 en aquel entonces, 10. con los hermanos Becerriles, ¿no? Sí, el hermano Gregorio tiene un acta en donde inician el 7 de marzo de 1970. Creo que ese día hubo un eclipse de sol, en un día sábado. Dicen que hicieron el primer culto como iglesia de Dios. En ese lugar que comenta usted de un cuarto pequeño, ahí tuvieron los inicios de la iglesia de Dios en este lugar. Y bueno, también lo que menciona que los hermanos García son los que los bautizaron a ustedes. Sí, sí. Y ya de ahí, pues, seguimos esa reunión. Creo que ya hacíamos cada 8 días nuestro servicio en esa casa. Entonces ustedes se reunían con varias denominaciones de este lugar, adventistas, pentecosteses, todos los porque hacían avivamientos cada año. Sí, pero ya no me acuerdo cuántos años fue eso. Sí, invitábamos ahora sí los bautistas, los pentecosteses, invitábamos casi una iglesia que está por acá, le decían Inés, el hermano, bueno, eran pentecostestes, ¿no? Hacíamos como 3 años eso, hicimos como 3 años,
en esos, decía usted avivamiento, ¿verdad? Ujú. Se me estaba olvidando, hacíamos eso. Pero es ahí, ya después de allí se vino el hermano Lucio, él nos quitó de eso, que contábamos con otras denominaciones, ¿no? Ujú. Y ya de allí pues ya estuvimos separados. Sí, ahí donde lo interrumpí, decía que empezaron a juntar para construir el nuevo templo acá, Sí, aunque tenían el templo pequeño, pero todos se unieron para pensar en construir un templo más grande. más grande, sí. Y tuvimos que comprar material, piedras, tal y como. Ya de allí pues había mucho ánimo, pero pasó esto. Ya ves con el hermano Gerardo, que era muy celoso de las finanzas que entraban, de las pequeñas ofrendas, de dónde se metía ese dinero que se contaba cada 8 días. Y ya empezaron a decirle que pues, no, a nosotros ya no queremos estar con ustedes, nosotros vamos a salir de aquí. Queremos nuestra parte, que hemos cooperado y nos van a dar nuestra parte. Hemos cooperado todo esto material que ustedes tienen allí y también un sonido que se había comprado en aquel entonces. Todo esto, pues queremos la mitad de ese material. De ahí tuvimos pequeña discusión con esa separación. ¿Y esa vez cuántos se fueron? Todos aquellos, Los- y todos aquellos, y creo que también los hermanos Cruz se había ido con ellos, Logino se había ido con ellos, y Antonino había ido con ellos. Pero ¿Y el hermano Pánfilo, el hermano, no, ellos estuvieron, el hermano Natalio, el siempre estuvieron con nosotros. hermano Natalio Ángeles? Sí, ellos estuvieron con nosotros. Nada más los Cruz, el Logino, y todos aquellos los ángeles de ahí la cena. ¿Y usted tiene memoria de quién se quedó y quién volvió a regresar en ese tiempo? Fue como en los años 80, ¿no? Sí, se volvió a regresar todos los cruces. O sea, ¿Quiénes se quedaron entonces? Juan. Cuando hubo la división, ¿quiénes se quedaron? Pero aquí nosotros, todos nosotros, tu abuelo, yo, el hermano Rómulo, ahora sí los hermanos Morales, todos se quedaron, porque se habían ido, ahora sí los Cruz, Logino, todos aquellos los ángeles de la cena, todos ellos habían ido. Pero, ¿qué pasó de allí? Y no tardaron, creo que 1 año, 2 años, se volvieron a regresar los hermanos Cruz. Sí. También se regresó el hermano Logino. Y de allí no me acuerdo yo si los hermanos Bartolos ya estaban con nosotros. Estaba el hermano Sotero, Ah, sí, también estaba. su esposa, Sí, sí, sus hijos. sí, estaba con nosotros, hermano. Ese no me El acuerdo. hermano Antonio, que son de los hermanos Bartolo. Bartolo. Entonces, yo me acuerdo que él ya era una Ya persona estaba. grande. Ajá, ya estaba. Entonces él estaba con nosotros, creo. Pues, de ahí, ¿qué pasó? Íbamos con este fin de que ya íbamos a construir, ¿verdad? O ya estaba construido, Ajá. porque sacó la mampostería y el blog ya había subido como 1 metro, más de 1 metro. Entonces es ahí donde te digo que los hermanos de allá pues, se dividieron, se fueron. ¿No se acuerda qué año fue eso? Como el 70, porque el 72 es cuando yo me acuerdo que iba yo a Toluca a traer material. Porque cuando yo era niño, yo me acuerdo que venían ellos, o sea, uno se veía para allá arriba y se veía hasta la colonia. Ajá. O sea, se paraba uno por acá en la milpa. Entonces, cuando ellos salían de su casa, sabían cuando venían caminando, los días sábados, todos los que ya les llaman la cena, ellos venían caminando. Entonces, debió de haber sido en esa separación como en los 80, porque yo ya era niño. Me acuerdo cuando se reunían en el templo pequeño y también de la división y todo. Normalmente los niños quedamos fuera de todo ese asunto, pero nos dimos cuenta que se habían ido los hermanos, que ya no los volvimos a ver. Entonces, debió de haber sido como en el 80 y algo la división con ellos. No, ya habían ido Antes. porque yo me acuerdo que empezamos el 72 la construcción de Sí, este templo. Y creo que ya llevábamos como más de 1 metro de altura. Ok. ¿no? Y de ahí pues, es ahí donde se empezó a hacer pretexto a decir los hermanos. Entonces, tuvimos discusión con ellos porque como 1 año, como el 70, échale que vamos a suponer el 74, cuando ellos se fueron. Vamos a suponer que así, se fueron y ya nosotros quedamos tranquilamente aquí, así trabajando con lo poco que habíamos quedado. Y de ahí pues empezamos a trabajar tranquilo y subimos, se rasó casi ya la cadena del templo, de la construcción, y ya empezamos a colar. No sé si se acuerda, se coló la mitad. Sí, se coló la mitad. Sí, pues así con los que habíamos quedado en aquel entonces, pudimos hacer ese trabajo. Era un trabajo pesado también porque, a pesar de que no había dinero. Y sí, me acuerdo de eso. Este es el primer tramo de colado. Sí, así pasó. Y tuvimos hasta ahí. Este fue mi testimonio que tengo en la mente que tuve. O así. ¿Usted se acuerda de los hermanos Jiménez de Aguizotla? Me acuerdo el hermano Jaime. El hermano Fidencio también me acuerdo ese, pero
que yo estaba en la sobrevivencia, porque no estuvieron en la conferencia ellos. No sé si se acuerda usted. No, no estuvieron allá. Sí, allí en Huizotla se dividió la iglesia, ellos quedaron en la conferencia y la mayoría se quedó en el séptimo día. Pero al parecer les enviaban ministerio de parte del hermano Carlos García, les enviaban ministerio aquí de vez en cuando. A predicar. Predicar. ¿No se acuerda usted de eso? No me acuerdo, un hermano altito, flaquito. No sé si se acuerda usted, que dicen que un hermano alto y flaquito que estaba también separado de su esposa. Su esposa iba a la sobre y el hermano estaba con la conferencia. No sé si se acuerda usted ese hermano. No. Sí, ese venía creo cada 8 días. Y estaba antes de que hubiera la división aquí, venía, o estaba aquí, no, venía un hermano, se llamaba Fabián. Y ese también venía cada 8 días. Pero, pues ya cuando hubo la división allá, se dejó el hermano, ya no vino. Y de Ya los, es el hermano Antonio que venía aquí. y de los hermanos de San Francisco del Río, ¿ellos ustedes los evangelizaron? Sí, el finado y Gerardo. Eso fue, no me acuerdo qué año fue. No me acuerdo. Pero sí, fueron los hermanos que llevaron la palabra de Dios. El finado y Gerardo. ¿Y cómo trabajaban aquí cuando estaba de pastor mi abuelo? ¿Cómo se organizaban para trabajar en el año? ¿No se acuerda usted? No, no me acuerdo. ¿Cuántos diáconos había? Todavía no había diácono. Todavía no. Esto apenas pusieron recientemente, cuando los hermanos becerriles ya venían, o sea, mandaba todo su ministerio, los hermanos. No, pero no me acuerdo exactamente. ¿Algo que quiera compartir aparte de lo que ya nos contó? Pues, ¿qué le voy a compartir? Solamente ustedes que están como ministerio en la iglesia de nuestro Dios, podrían seguir adelante. Que se ponga fuerte y que no se caiga, para que la iglesia iría adelante y sería fuerte una iglesia de Dios. Ustedes del ministerio, diácono, ministro, que sigan adelante. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Qué más le puedo decir? Y no tengo más palabras que decir. ¿Cuántos años tiene usted? ¿De la conversión? No, de edad, ¿cuántos años? 90 años. Cumplidos. Ya voy a cumplir el 19 de julio. Pues tiene 89 años y en unos días cumple los 90 años. Sí. Usted tiene ya en la Iglesia de Dios 56 años. Aquí tiene como Iglesia de Dios en este lugar. Inició en el año 70, entonces ya tiene 56 años cumplidos la Iglesia de Dios en este lugar. Entonces nuestro hermano Vicente es uno de los primeros que inician la iglesia en este lugar. ¿Quiere decirle algo a la iglesia actual de este lugar y a los hermanos que lo van a escuchar? ¿Quiere enviar algún mensaje? Pues, ¿qué le podría decir? Porque no tengo nada en mente ahorita, solamente, pues, mi encargo, que siga adelante a la iglesia, sí, como diácono, ministro y obrero, que sigue firme adelante, que no se caiga alguno de ellos. Eso es todo mi recomendación. Bueno, hermanos, pues este ha sido el testimonio y la reseña histórica de nuestro hermano diácono Vicente Ángeles. Él ha militado en la Iglesia de Dios fielmente por 56 años. Él nos menciona que fue bautizado por los hermanos García Becerril y también nuestros hermanos en ese tiempo enviaban ministerio a este lugar. Ellos caminaban mucho para llegar en este lugar porque no había caminos, transporte, caminaban por lo menos unos 40 minutos para llegar a este lugar. Y bueno, nuestros hermanos que iniciaron la iglesia lo tuvieron pues muy difícil, pero con la ayuda de Dios, nuestro hermano ha llegado a su edad de 90 años, que los va a cumplir en estos días, y bueno, fielmente ha estado en la iglesia de Dios en este lugar. Paz a vosotros, hermanos.